concluimos hoy pues las jornadas libertarias que hacemos, los miércoles libertarios que hacemos todos los años. Hemos tenido tres actos. El primero fue una recuperación de la memoria histórica con un documental sobre Casilda que ha realizado Juan. El segundo fue una charla un poco por los problemas sociales que vivimos, un poco por la deriva del mundo que va cogiendo y que vamos cogiendo aquí también en Navarra. Todos son megaproyectos, todo es huida hacia adelante y no encarar los problemas. Y tuvimos un poco, pues eso, una mesa redonda con gente que lucha contra el TAP, una mesa redonda con gente que lucha contra las macrogranjas y un representante de Sustray que abarca un poco todas las problemáticas estas de deriva grande y de huida hacia adelante, con una persona de Sustray. Fue una charla muy rica, muy poca asistencia. Y hoy, para cerrar, un poco es coincidiendo con que es el centenario del asesinato de Salvador Seguí, que seguramente pues es eso de las figuras más potentes de la CNT histórica. Pues queríamos hablar un poco de Seguí, pero sobre todo de sindicalismo. Seguí fue una persona eso que supo conjugar, no renunciar nunca a los ideales y andar por el suelo, o sea, proponer siempre cuestiones de lo posible, e ir avanzando en la medida de lo posible sin perder esa referencia de los grandes ideales. Y fue un hombre pues muy valiente, lo asesinaron por eso, pero además no fue valiente solo frente al aparentemente enemigo, fue valiente también internamente, ¿no? de defender siempre las posturas. Un poco, es muy fácil dejarnos arrastrar por las propuestas más aparentemente más radicales, pero sabemos que Seguí sabía que eso era una deriva que no llevaba a ninguna parte. Entonces, un poco eso, conjugar la radicalidad del ideal con el posibilismo de los avances, ¿no? Entonces vamos, a la luz de Salvador Seguí, pues queríamos hablar un poco de sindicalismo actual, que es un poco para eso hemos traído a Paco Romero. Paco Romero es un sindicalista de amplia trayectoria en la CGT y anteriormente en otras organizaciones, y es un hombre pues que ha estudiado mucho el tema de Seguí. Él es miembro de la Fundación Salvador Seguí y lo hemos traído para eso, para que nos hable de Seguí y sobre todo del modelo sindical de Seguí, qué implica para el modelo sindical que tendríamos que desarrollar hoy. Entonces, Paco, tienes la palabra. Vale. Primero, la Fundación Salvador Seguí en Madrid, pues un centro de documentación, donde van investigadores y gente general que quiere, bueno, tenemos documentación de la época de la República, de antes, de la transición y de democracia ahora mismo, ¿no? Pero aparte de eso, hay otra labor que estamos haciendo, que es la que nos interesa, que es propiciar el debate. Creemos que es lo que falta en esta sociedad actual. Faltan muchas cosas, pero hay que empezar por los principios, y el principio es debatir. Y debatir es escucharnos y escucharos y contestarnos, ¿no? Porque lo que se da normalmente no son debates, sino son gente con posiciones, una posición y otra, y hay que llegar y decidir. No hay que decidir, primero hay que debatir. Entonces, cuando llegó el tema que a mí no me gustan los aniversarios, pero bueno, es que llegan, y bueno, bien está porque sirven para que una figura determinada pues se le dé un realce y no estén olvidados, ¿no? Entonces teníamos dos opciones: o traer una serie de profesores y gente muy leída y muy escribida para que diera unas charlas, o hacer otra cosa. Y nosotros hicimos otra cosa, con gente que se quiso apuntar. Establecimos 5 mesas para ir leyendo los artículos de Salvador Seguí, que están prácticamente aquí metidos todos. Que no se me oye bien. Bueno, pues este hombre hablaba mucho y escribía poco, porque no se le daba bien escribir. Y luego, entonces, lo que hay fundamentalmente son artículos de periódicos y entrevistas. Y eso es lo que hemos hecho. Establecimos 5 mesas de trabajo, que fueron anarquismo, el sindicato, su preocupación por la educación y la cultura, y luego 2 temas que nos parece que es con los que él convive, con la violencia. No la violencia solo de que lo mataron y los pistoleros, la violencia de larga trayectoria que hay, y la violencia de la guerra mundial. O sea, él vive en una época de violencia.
¿no? Y luego el tema del nacionalismo, pues nos pareció que él convivió con una opción que en aquellos momentos salía, que hoy tiene importancia, y dijimos, pues no vamos a retirarnos de ningún tema. Por candente que sea, lo tocamos. Me han dicho, ¿vais a ir a Barcelona? Vamos a ir a Barcelona, a hablar de nacionalismo, a hablar de las posiciones que mantenía Salvador Seguí y si eso nos sirve a nosotros para algo, ¿no? Entonces, antes de continuar, de empezar a contar lo del sindicato, sí es bueno que tengamos en cuenta el marco político. El marco político es la restauración borbónica, después de los años del sexenio glorioso, donde Isabel II se marcha a Francia, pues está la restauración borbónica, que además tiene un paralelismo con la segunda restauración borbónica que hemos tenido en el año 77. Bueno, pues tienen muchos parecidos. En 1874, cuando empieza la restauración con Alfonso XII, también establecen un sistema político con dos partidos, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Igual que aquí se estableció lo mismo, dos partidos, el Partido Socialista y el PP y antes AP. O sea, el sistema sí funcionaba igual. En aquellos momentos era peor todavía porque eran unas elecciones totalmente trucadas, el voto era censitario, luego es universal, pero da igual, porque ellos se apañan para salir. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues lo fundamentalmente es que están repartiéndose el poder, las oligarquías, y los trabajadores no pintan ahí nada. Los que pueden ser más partidarios del mundo obrero, que podían ser los republicanos o los socialistas, su representación es mínima, o los nacionalistas catalanes, ¿no?, que hay un momento en que sí tienen importancia, pero realmente todo se resuelve entre esos dos grandes partidos. Entonces hay una parte que se dice la CNT, es que la CNT no quería saber nada de la política. No, los trabajadores no querían saber nada de la política porque no le debían nada a la política, porque la política no les había servido para nada. Es más, en las ocasiones en que ellos se habían movilizado, incluso los republicanos, pues eran un poquito cobardones, se achicaban, quedaban algunos. Entonces, el desapiego de la política, del anarquismo y del movimiento obrero en general, tiene una explicación bastante lógica. Esa es una, el sistema político. Pero otra que también es muy importante es la legislación laboral. Es que en España no hay legislación laboral. Las primeras leyes laborales son de 1874, Ya en la primera república, un tal Benot Rodríguez, un ministro, decide sacar una serie de leyes marcando protección a la mujer, a los niños, etcétera, etcétera. A partir de ahí van a ir saliendo leyes, pero leyes que no se cumplen. En la fábrica mando yo, en la mina mando yo, y en el Tajo, evidentemente, mando yo, y por supuesto, y en el campo mandan ellos. Entonces, ¿cómo son las relaciones laborales? Pues son muy duras, son problemas de orden público, Cuando los jornaleros en Andalucía o los trabajadores de una fábrica de Barcelona se ponían en huelga, inmediatamente el empresario llamaba a la Guardia Civil o a la policía. A continuación, en Cataluña se iba a los pueblos y traía esquiroles. Esquirol es una palabra catalana que significa ardilla. Entonces, inmediatamente, claro, los trabajadores no se quedaban con los brazos cruzados, ellos respondían, en la medida de sus posibilidades iban a responder a todo esto. Claro, había una violencia, vamos a llamarla de baja intensidad, pero había palos, pero vamos, apedreamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es para entender un poco lo que después voy a desarrollar. La economía, fundamentalmente la gente trabajaba en el campo, mayoritariamente, salvo la zona de Cataluña, que tenía su industria, y la zona del norte de aquí, del País Vasco, las minas, Asturias, pero realmente eso era lo que había. El resto, poquito, algo más por el Mediterráneo, pero fundamentalmente esas eran las condiciones de trabajo. Entonces, con unas leyes que no se cumplen, con unos políticos que no nos hacen caso, la gente es que es antipolítica, le habla de la política y eso no tiene ningún interés para ellos. Bueno, entramos en materia. ¿De dónde viene la CNT? La CNT, que parece que ha existido, que se funda en 1910,
Bueno, viene en 1910, pero hay un recorrido, y hay un recorrido bastante importante de la organización. Hay un recorrido porque desde 1870, o sea, las organizaciones en el siglo XIX, hay organizaciones, hay sindicatos, hay mutualidades, hay intentos de organizarse, y en 1870 ya está la Federación Regional Española. Quiero decir que venimos de atrás, hay una experiencia sindical, una experiencia que normalmente se va aprendiendo, pero se va aprendiendo a palos, porque normalmente los gobiernos ilegalizan a las organizaciones sindicales siempre que pueden, o organizan atentados que luego sirven para desarticular el movimiento obrero. Habréis oído hablar de la Mano Negra, o de las bombas en la procesión del Corpus de Barcelona, o la banda de Rull, también en Barcelona, que realmente, bueno, ahora ya se ha investigado sobre el tema, en la mayoría de los casos son provocaciones, que lo que sirven es para desarticular al movimiento obrero. La vida del movimiento obrero es un problema de orden público, entonces es una vida azarosa. Cuando se llega a 1910 y se funda la CNT, se funda, pero hay todo ese recorrido, hay toda esa experiencia que también la tiene el anarquismo, de decir, tenemos que trabajar en los sindicatos, tenemos que ir hacia este modelo. Y de hecho, Solidaridad Obrera se crea en 1907, abarca a la región catalana, pero son organizaciones sindicales del resto del Estado las que plantean la necesidad de crear una organización que abarque a todo el Estado, porque es lo suyo y lo lógico, ¿no? Luego los sucesos de 1909 hacen que no sea así. Pero entonces, en 1910 se hace la transformación de Solidaridad Obrera a CNT, 1911 se hace el primer congreso y inmediatamente, 3 días después, ya son ilegales. Ya empezamos con la ilegalidad y ya empezamos con los problemas hasta 1914. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cómo consigue este sindicato arraigar allí, de esa manera, como va a arraigar de esa manera fuerte? Pues con varias características. Una es la acción directa. La acción directa es llegar directamente al empresario, plantearle las reivindicaciones y directamente, si no hay acuerdo, hay que ir a la huelga, y esa huelga hay que mantenerla. Y esa es la acción directa, no es la acción directa liarse a bofetadas o pegarle 2 tiros, eso es otra cosa. Es otra cosa. Y de hecho tenemos, en las jornadas estas, tenemos una jornada sobre violencia, hay una mesa sobre violencia para hablar específicamente de ello y ver las posiciones que se van y en qué condiciones se dan, ¿no? Entonces, un tema es la acción directa. Otro punto es los sindicatos. Ellos encuentran que los sindicatos son de oficio, pero al ser de oficio, en una misma empresa hay un montón de oficios. Además, Barcelona va creciendo y hay un sindicato de ladrilleros en Barcelona, pero Sant Andreu, que pasa a ser de la ciudad, entonces resulta que ahora en la ciudad tenemos 2 sindicatos de la misma materia, ¿no? Entonces ellos, por experiencia, ellos no son sindicalistas, ellos no son gente de laboratorio, ni de papeles, ni de libros, ellos no se meten ahí a leer y a ver si se nos ocurre algo, no, es la práctica la que les muestra que es necesario estar en un solo sindicato y que ese sindicato sea de industria. Lo llaman único porque dicen, tiene que haber uno solo, no puede haber varios, esto es un desbarajuste. Eso se hace la experiencia, la hacen los pintores, se hace sobre todo en la construcción, se hace en la madera. Y bueno, esto es una polémica, porque allí convivían muchas familias, o sea, no estaban de acuerdo. En principio en CNT incluso hay socialistas, hay republicanos, y ahí los periódicos a favor y en contra. El sindicato único, hay cantidad de artículos, si tenéis curiosidad podéis comprobarlo, donde unos no quieren perder su autonomía, les parece que va a haber ahí un autoritarismo, y otros entienden que hay mucha burocracia. Oye, tenemos aquí un montón de sindicatos, o sea, esto hay que unificarlo. Bueno, ese es el éxito, y ese éxito de leer el tejido laboral y trabajar con él, que hoy es un problema que tenemos, porque hoy en una empresa hay subcontratas, hay de todo. Incluso los trabajadores trabajan en múltiples sitios y no sabemos abordarlo correctamente. No sabemos abordarlo, no sabemos a veces hacer un paro en un sector o en una empresa, porque resulta que como tiene subcontrata, la empresa puede seguir funcionando. Entonces, aquí hay una lectura importante. Ellos no eran
no se habían ido a ningún sitio, sino era la propia experiencia la que les guió que tenían que cambiar el modelo organizativo, y lo fueron haciendo poco a poco, hasta el Congreso de Sants, donde se aprueba a nivel regional, y al año siguiente, en 1919, en el Congreso del Teatro de la Comedia, donde ya se aprueba para todo el Estado. Y entonces, dos aspectos: la acción directa, el sindicato único. Pero además hay otro aspecto que a mí me parece que es el más importante. Ellos no solo se ocupaban de los temas laborales como hacemos ahora estamos corporativizados, con el trabajo de la empresa donde estás, tus horas sindicales para arriba y para abajo. No, ellos estaban en los barrios, vivían en los barrios, ellos no estaban liberados. Cuando Salvador Seguí tenía que ir a dar una charla, hombre, tenía que darle lo que podía cobrar ese día, ese jornal, porque si no la mujer y los niños, pues teníamos ya un problema. Entonces, ellos estaban en los barrios, estaban ahí. Cuando llegaba la gente de Murcia o llegaba de Aragón, que estaban llegando obreros, ellos les acogían, les ayudaban a hacer una chabola o les ayudaban a lo que fuera, y entonces cuando ellos iban a los trabajos, ya el de la CNT no era raro, era un vecino más. Estaban allí, pero además tenían una red social importante en los ateneos y en los locales sindicales. Se enseñaba a leer y a escribir, pero además se daban charlas, se daban controversias de todas las cuestiones. Llevaban a lo mejor a un cura protestante, o un pastor que llaman ellos, y a un ateo. El ateo a lo mejor era un tío más leído y escribido, a lo mejor un universitario, para hacer controversias que llamaban ellos. Entonces, ahí se ilustraba a la gente. Las mujeres les daban charlas de anticoncepción, de vida sexual sana, de todo. Allí se bailaba, se hacían excursiones, porque ellos eran también muy conscientes de que vivían en unos pisos que eran una mierda, hablando claro y pronto, sin condiciones higiénicas. Decían, bueno, pues el domingo todos al campo para estar allí. Entonces, había una vida, la vida se podía transcurrir en el sindicato. Eso nos da la tercera pata. Hemos dicho la acción directa, el sindicato único, y la tercera pata, que es la solidaridad. Solidaridad que van a tener cuando vienen maldadas, cuando la gente está en la cárcel, porque están detenidos. Es un entrar y salir. Salvador Seguí, Pestaña, todos estos entraban no porque hicieran nada, eran presos gubernativos. Te detenían y tú estabas ahí sin una acusación firme, pero te podías tirar meses. Alguien tenía que llevar algo a tu casa, y esa era la solidaridad. O sea, era un sindicato social, abarcaba todo. Estaban preocupados por los alquileres, y el año 22 se hace una huelga de alquileres. Pero el año 1918 ya hay un problema importante de la subida de los precios, puede ser ahora, pero mucho más importante, porque se me ha olvidado deciros, aunque ya lo sabéis, que la Primera Guerra Mundial, en la que España no interviene, supone que los precios de las cosas de primera necesidad se lleven a los países beligerantes, porque pagan muy bien. Consecuencia de ello, el aceite, el carbón, por decir dos productos, el pan, pues tienen unos precios exorbitantes. Y las mujeres de los barrios periféricos salen, van a las fábricas del textil, llaman a las compañeras, separan las fábricas del textil y se van todas en manifestación. Se van en manifestación, pero a palos, porque la policía quiere impedir que lleguen. Entre medias, pues alguna panadería o alguno que saliera se llevaría alguna bofetada y se llevarían todos los panes que encontraran. Ahí hay un conflicto, ¿no? Ellas van avanzando hacia el centro de la ciudad, van hacia el alcalde, hacia el gobernador civil, pero todo eso es una pelea, donde también interviene la CNT, porque claro, ahí está Bravo Portillo, que es uno de los pistoleros, y estos pistoleros van a pegarles a las mujeres directamente. Una cosa que hacían era, si veían a una señorita muy empigorotada, o sea, una burguesa, pues la cogían entre dos y la llevaban, porque así cuando la policía iba a pegarle palos, pues a lo mejor se cortaba de darle un porrazo a la señora burguesa, ¿no? Entonces, esa movilización que se dio en Barcelona en el 18, se da en Málaga, las faeneras, se da en Gijón, se da en Madrid, en repetitivo, que lo llevan las mujeres, son las protagonistas de esa movilización tan importante, y tiene efecto. A los pocos días bajan los precios, traen pan de donde sea, del ejército, de donde sea, pero esto hay que solucionarlo. Entonces, es un sindicato social en ese sentido, se preocupa de todo, se preocupa de todo. La mujer es un elemento muy importante, aunque no hay
hay dirigentes, pero bueno, no llegan a la altura ni a dedicarse como se puede dedicar Pestaña o Seguí, no se pueden dedicar porque, entre otras cosas, a veces si cuido de la familia no puedo estar en la cárcel, etcétera, etcétera, aunque hay gente como Teresa Claramunt que fue una de primera línea y bueno, así acabó desterrada en Zaragoza. Pero bueno, es un tema que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si toda la realidad de CNT tiene por detrás esa otra labor solidaria de gente que la gente te conoce, que la organización está anclada en el territorio y esa solidaridad es la que va a permitir pues llegar incluso a la huelga de la canadiense. En los congresos, bueno, hay resoluciones sobre la mujer. Ya en 1910 plantean que un mes antes del parto y un mes después no debe trabajar, hay que conseguir que no trabaje y que cobre el salario. Entonces son reivindicaciones, ellos están porque participen y se integren en los sectores donde trabajan, pero les preocupa todo. A mí me maravilla que, por ejemplo, se plantean tener laboratorios para analizar los productos. No pudieron llevarlo a cabo, pero ellos querían saber lo de los productos. Ellos la enseñanza no se la dejaban al Estado ni a los curas. La enseñanza tenía que ser racionalista, tenía que ser científica, y entonces se plantean crear ellos sus propias escuelas. Una parte de la cuota es para las escuelas, o sea, ellos llevan un mundo nuevo, pero lo llevan ya en la práctica. Salvador Seguí se va a vivir con la mujer de otro compañero, pero no espera a divorciarse, ni mucho menos. Va a vivirla ya con sus hijos y con ella va. Ellos no están esperando ese mundo, esa ley que me aprueba. A mí no me tiene que aprobar el Estado ninguna ley. Yo ya estoy ahí, ¿no? Entonces, son un elemento muy peligroso para la sociedad. Era muy peligroso para una burguesía que además la camisa no le llegaba al cuerpo porque había habido la Revolución Rusa en 1917, pero además estaban las rebeliones en Alemania, en Hungría, en diferentes sitios. Estaban el bienio rosso que llaman los italianos, con ocupaciones de fábrica, con movilizaciones en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos tres aspectos. Por hablar de Seguí un poco, pues Seguí no es Seguí, es todo el grupo que hay ahí. Hay ahí una vanguardia, Quemades, Pestaña, Peiró, etcétera, etcétera. Son todos. Él es uno más. Lo que pasa es que es el que mejor habla y, coño, pues se le escucha más. Y además debía tener un poder de convicción impresionante, ¿no? O sea, debía arrasar. Y bueno, él además es un hombre, no sé si lo ha dicho el aparato al final le he puesto aquí y no le doy. Si no le doy, es como si nada. Bueno, os las paso un poco, Sindicato Único. Si es que yo no sé para qué me he traído el PowerPoint porque aquí está la fuerza de la solidaridad. Soy capaz yo de pasarlas. Sí, bien, es la formación de los trabajadores. Bueno, esto ya lo he explicado, pues vamos para adelante. La mujer, también lo he dicho ya. Bueno, los dos congresos estos. Él es un hombre que, además del tema de la cultura, le preocupa mucho no solo que la gente aprenda a leer y escribir, le interesa mucho la cultura en general. Él se va mucho a los cafés, le gusta hablar con filósofos, con toda esta gente, con el Lairés, con el Compáis, con esto, que ha sido muy criticado por esa faceta, cuando él decía, yo es que no me tengo que cortar, yo leo a Nietzsche, yo leo a Ibsen, a mí me gusta el teatro, a mí es que el mundo se me acaba, yo necesito estar ahí. Y entonces habla de la necesidad de que los trabajadores se capaciten, de que los trabajadores sepan, porque él es seguidor de Cornelissen. Cornelissen es un sindicalista holandés, que ya nadie se acuerda de él, y que dice que si un día se hace la revolución, al día siguiente quien tiene que organizar la economía son los sindicatos, y los sindicatos tienen que estar capacitados. Tenemos que saber qué hacemos, cómo lo hacemos. Si se va el jefe, tenemos que saber cómo se funciona. Y entonces, en ese sentido, y en un sentido amplio de cultura, no la cultura solo de leer y escribir, sino ese sentido amplio, ¿no? Él es partidario también de la unidad, pero en este sentido, la unidad como tal, vamos a ver, la unidad, él sabe las diferencias que hay entre el sindicalismo que hace la UGT y el que hace la CNT.
y sabe hasta dónde llegan los socialistas, hasta dónde llegan los republicanos y hasta dónde llegan los nacionalistas. Pero también es consciente de que la CNT no lo abarca todo, que la CNT, pues las minas del norte no las controla, es mayoritariamente UGT. Y sabe que si en Cataluña es una fuerza importante, el Levante tiene fuerza, pero en otras zonas pues es la UGT la que pinza. Y en ese sentido es partidario de una unidad puntual para temas determinados. Hay 2 huelgas generales, la de 1916 de 24 horas y la de 1917 que es mucho más amplia. ¿Cómo va ahí? Pues la de 1917 no sale nada bien, porque claro, la perspectiva de UGT cuando hace una huelga pues es quedarse en casa más o menos, mientras de la CNT es ocupar los centros. En general, él va a seguir toda su vida planteando la unidad, pero bajo esa premisa, bajo la coyuntura, bajo la necesidad. La época más dura, 1920, cuando está el pistolerismo a flor de piel y están eliminando a los cuadros más importantes de la CNT, él va a Madrid a pactar con la UGT, a hacer una huelga general, porque se da cuenta que quieren exterminarlos. Él es muy consciente de las limitaciones. En ese sentido, sí es unitario, porque es consciente. Para acabar, no podíamos dejar de hablar de la huelga de la canadiense. La huelga de la canadiense es la huelga más importante, es en 1919, y ahí empieza por un tema menor, por un tema de 8 oficinistas que le rebajan el sueldo en una fábrica, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, que se la llaman la canadiense porque el capital era catalán. Entonces, estos 8 personas, al rebajarle el sueldo, protestan y los despiden. Los 117 oficinistas que había en las oficinas de esta empresa van también a protestar y también los despiden. Y entonces ellos, como eran gente de cuello blanco, un poquito flojita, pues se van a ver al presidente de la Mancomunidad, al alcalde, al gobernador civil, y no le hacen ni caso. Al final no les queda más remedio que ir a la CNT. Y claro, cuando llegan a la CNT, pues vamos para allá. Y entonces empieza la huelga. La huelga empieza en toda la fábrica, abarca todas las fábricas de electricidad de Cataluña, se van uniendo diferentes sectores, los tranvías, porque para empezar no pueden funcionar si no hay electricidad, etcétera, etcétera. No digamos cómo estaba la burguesía. La burguesía catalana estaba pidiendo un estatuto de autonomía, pero claro, cuando ve que se quedan sin luz, se les enciende la bombilla. Dice, deja eso, el estatuto guárdalo ahí, y ahora mira, mándame a Martínez Anido, a Arlegui, las bandas de pistoleros, a Milán del Bosch, mándame gente para brearme con estos. O sea, es para que veamos a veces cómo juega la política, ¿no? Entonces, la huelga es una huelga dura, pero es una huelga que al final se gana. Hay todo el mundo habla, el 19 de marzo, el famoso meeting de las Arenas. Bueno, como es una huelga, si acabamos la huelga, pues tendremos que hacer una asamblea, y como era tanta gente, pues lo convocan en la Plaza de Toros de las Arenas, no sé si caben 25.000 o los cabría. La gente le da mucha importancia a la función de ahí de Salvador Seguí, que parece que es quien los convenció. Yo creo que no se convenció, se convencieron ellos porque llevaban 44 días de huelga, y por mucha solidaridad que haya, empezaba ya a haber hambre, empezaba a haber mucha necesidad de volver al trabajo. Se volvió al trabajo en espera de que los presos, los que estaban detenidos, salieran. Lo que pasa es que no se cumple y se vuelve a ir a la huelga. Hubo detalles importantes, como por ejemplo, el gobierno, antes de llegar a este extremo, trató de militarizar a los obreros de la fábrica. Cogió y sacó un decreto para que se publicara en los periódicos. El anuncio lo que decía es que los trabajadores en determinadas edades debían incorporarse al ejército, y evidentemente del ejército irían a poner en funcionamiento las fábricas de electricidad. Y entonces se estableció la censura roja. Los tipógrafos, los sindicatos de arte gráfica decidió que esa noticia no se publicaba, y no se publicó. Se tuvo que publicar en 3 periódicos burgueses, tuvieron que pegarlos en las paredes y en los árboles, y bueno, hubo 3.000 obreros que fueron a Montjuïc.
Entonces, es una huelga, pero que funciona muy bien, porque además no hay grandes conflictos, grandes peleas, porque estaban muy bien organizados y era una huelga muy solidaria. El 3 de abril en el BOE se publica la jornada de 8 horas o 48 horas semanales, que es el primer país que consigue eso, ¿no? Y bueno, pues este es el tema, la gran huelga de, bueno, podríamos seguir, pero yo creo que aquí, en este tema de la huelga general, que es el punto donde la CNT muestra todo, digamos, su esplendor, su fuerza, a partir de ahí vamos a entrar ya a la época del pistolerismo, que acabará, pues acaba el año 23. El 10 de marzo es cuando lo asesinan, es el cuarto intento para matarle, porque Salvador Seguí, él iba armado. Él era partidario de la autodefensa, él no era un pacifista de a mí que me maten, de una leche. De hecho, más de una vez, bueno, de hecho le matan por la espalda, porque él llevaba su pistola, evidentemente. Entonces, eso fue el 10 de marzo, y luego ya tenemos en octubre, que es cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado, etcétera, etcétera, y está toda la historia del pistolerismo, que bueno, eso sería labor de otra mesa. Yo sí, ahora me gustaría pues escucharos a vosotros, porque es a lo que he venido, ¿no? Y de aquí yo creo que hay que extraer cosas como la lectura que ellos hacen la lectura del Sindicato Único, que yo creo que tenemos que recuperar otras formas para luchar, porque las empresas se ha diluido, ahora la gente ya no tiene un jefe. Yo cuando entré a trabajar, allí había un montón de gente allí con máquinas de escribir, y había un tío que se paseaba para arriba y para abajo y te daba la bronca si veía que no producías. Ahora no, ahora te llega la aplicación o te llega ahí al ordenador y te dicen lo que tienes que hacer. Tú ya no tienes horario, ya no hace falta que suene la sirena, tienes que hacer tantas piezas o tienes que hacer tantos clientes. El jefe ahora es una aplicación, y eso hay que combatirlo de alguna manera. Tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? En un mismo local, a lo mejor tú entras, bueno, aquí no tenéis metro, pero bueno, entras en un sitio y hay 3 o 4 empresas de limpieza, cada uno con un sueldo. Eso hay que unificarlos, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que retener varias cosas. La acción directa, que la lucha es necesaria, pero que la lucha no individual, no es tu empresa la que está, es que todo el sindicato tiene que apoyar. Y ahora en Madrid tenemos ahí unos líos, las chicas de Zara tal y cual, o los de, ¿cómo se llama eso? De los deportes, de Calón. Y voy allí, bueno, porque ¿cómo vamos a ser 15 personas aquí? ¿Cómo van a estar 15 aquí con una pancarta? Si es que aquí teníamos que estar todos si no todos los afiliados, un montón de afiliados, y meternos dentro del comercio y molestar aquí. ¿Dónde está? O sea, y hay que recuperar cosas que las hemos perdido y que son necesarias. Y son necesarias porque nos va la vida, las condiciones de trabajo, cuesta muchas décadas, mucho sudor, muchos muertos, porque las cosas cuestan muertos. Dentro de un par de días es el día 3 de marzo y en Vitoria murieron unos obreros. Hay cosas que se consiguieron por esas luchas, porque no se paraba, porque la lucha siempre paga, siempre se consiguen cosas, pero se pierde con mucha rapidez y las estamos perdiendo a una velocidad impresionante. Entonces yo creo que leer... Yo os aconsejaría, vamos a sacar un libro con los artículos de Seguí, y son interesantes, pues son sencillos, porque él va directo, él no es un hombre de pluma, entonces lo que dice habla con cosas de la calle, como hay que hablar y como hay que dialogar, ¿no? Y el sindicalismo, que está en general está de capa caída, porque los trabajadores tampoco nos identificamos como trabajadores, nos identificamos como pequeños empresarios. Ya me dirás tú, estos que están con la comida para arriba y para abajo con la bicicleta, que sacan una ley y la mitad dicen que no, que ellos quieren ser autoempresarios, pero por favor, ¿qué autoempresario eres tú? Con la bicicleta para arriba y para abajo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay valores de otras épocas que hay que recuperar. El sindicalismo tiene que ser social. No podemos ser sindicalistas. No, es que yo salgo a las 5 de la tarde. Bueno, ¿y qué pasa? En el barrio también tienes que ser sindicalista. Tienes que ser activista en la medida de tus posibilidades. Y si hay un problema de desahucio, pues tendremos que ir al desahucio. El sindicato tiene que estar ahí. ¿Cómo no va a estar presente? Tiene que estar ahí para que te vean incluso los que no son del sindicato. Eso es lo importante. Seguí, una de las cosas que decía es que había sectores, él llamaba de la pequeña burguesía y tal, pero decía que con cuestiones
como la lucha de los alquileres o como la lucha de la subsistencia, eran susceptibles de ganarles. Dice, hay esa gente que tenemos que neutralizarles, que tienen que ver que nosotros tienen cabida, que se creen alguien. Es que aquí la gente se cree alguien, pues tiene un coche y tiene una casita en el campo, pero ¿y qué? Eso ya te convierte en un burgués, en un explotador, si eres un pringao y un pobre hombre, o una pobre mujer, que no discrimina a nadie. Bueno, pues yo ya me voy a callar y ya os escucho a vosotros. Gracias por haberme aguantado. Pues muy bien, muchas gracias, Paco. No sé, pues ahora tocaría pues tanto hacerle algunas preguntas de alguna cosa que queramos que nos amplíe la información, y luego pues lo importante sería debatir. Ha expuesto temas que yo creo que son importantes y que hoy no los tenemos resueltos, ¿no? Entonces, bueno, sería tanto, o sea, vamos a pedir palabras, eso, tanto para preguntas e información. Vale, perfecto. Pasamos el micrófono para quien quiera intervenir, como para ver un poco ese modelo sindical, cómo lo plasmamos hoy, esas inquietudes de SEGI, cómo hoy las vamos impulsando y las vamos resolviendo en una situación de todas formas pues muy distinta, pero venga, entonces eso, venga, hay dos palabras. Un poco. Entonces, efectivamente estamos en una situación pues muy difícil y muy dura, y no se resuelve ni con lo uno ni con lo otro. Es cuestión de ir probando y de ir acertando, creo yo. Yo creo que el primer punto de partida tiene que ser un poco para el tema de la unidad, me estaba refiriendo. ¿Se oye, no? Sí, para el tema de la unidad. Es decir, primero tenemos que sabernos pequeños y limitados. Es lo primero que tenemos que saber. Es que solos no llegamos. Y es lo que planteaba Paco con respecto a SEGI, que sabía que no llegaba, que no era suficiente. Entonces busca la unidad, sabiendo todos los problemas que tiene la unidad. Y efectivamente los tiene. O sea, tenemos que sentirnos necesitados, no autosatisfechos. Y en las izquierdas actuales hay mucha autosatisfacción, que es ideológica, y estamos perdiendo terrenos a marchas forzadas, pero estamos nosotros justificados y autosatisfechos. Y yo creo que ese es un punto de partida fatal. El segundo es, hoy se lucha más buscando el protagonismo que buscando resultados. O sea, lo que importa no es lo que consigo y lo que consigo que avance la sociedad, lo que se consigue. Lo que interesa es que lo rentabilice yo. Y eso es otro de los obstáculos fundamentales para la unidad. Y un poco luego tenemos que tener una preocupación permanente. O sea, no llegamos a la gente. No llegamos a la gente con ningún tema. Y es todo lo contrario, vamos retrocediendo, cada vez llegamos menos, con el tema de las guerras, con el tema sindical, con el tema de los alquileres, de los desahucios. Es decir, hemos pasado, en muy pocos años, con los desahucios hemos pasado de hacer una manifestación de 7.000 personas en Pamplona a hacer la máxima de 300. O sea, entonces vamos para atrás, tenemos que darnos cuenta de eso, y eso exige un esfuerzo, y el esfuerzo no es posturas, reafirmarnos en las posturas, es ver un poco cómo trasladamos a la gente y cómo somos capaces de dar algún paso, alguno. Yo creo que eso es importante, no lo sé. Bueno, se han dicho muchas cosas. El tema de la unidad sindical es complicado, claro que es complicado, porque hay sindicatos que son como la agencia de personal, son como personal, son como relaciones laborales. Es así, en las grandes empresas, vamos, yo he trabajado en una gran empresa y realmente íbamos a las reuniones porque hay que ir, pero tú sabes que lo tienen ya pactado y atado con comisiones y UGT. Otra cosa es que a veces no te queda más remedio, pero no hay que engañarse, sabiendo hasta dónde llegan, sabiendo que nos van a dejar tirados a la primera de cambio. Yo cuando la gente dice, creo que van a hacer un ERE, digo, huelga indefinida, convócala ya, porque te van a estar, es toda una comedia, te van a llevar a una sala grandísima, te dan pastas, te dan café, te dan té, te dan un montón de papeles, una torre de papeles. Eso no se puede organizar. Tú no puedes
Si esto es mala fe, fíjate todos los papeles que te han dado para que no te enteres de nada. Estamos en contra. O sea, tienes que plantearlo. Y con los sindicatos, pues desgraciadamente los sindicatos están metidos en las empresas. Es así. Es muy difícil hacer cosas con comisiones y UGT. Pero no todo es así. Porque hay empresas donde lo que hay es hay secciones sindicales de comisiones que son gente que se han metido ahí porque es lo único que hay y es lo único que conocen. Y con esa gente a lo mejor se puede trabajar. Perfectamente se puede trabajar, dependiendo de... o sea, es una cuestión diferente. Yo cuando hablaba, no se trata de que volvamos a los sindicatos únicos. Lo primero que había que hacer era salir de las secciones sindicales, porque estamos demasiado corporativizados en las secciones sindicales. Las secciones sindicales tienen que ir al sindicato, y el sindicato tiene que apoyar a todas las luchas que haya, estés tú implicado o no estés implicado. Luego se ha hablado de ser social, es que vamos a ver, ahora mismo en Madrid hay un lío con la huelga de los médicos. Es que yo, es más, tampoco estoy de acuerdo con recuperar la sanidad que teníamos antes. Es que quiero otro modelo, igual que quiero otro modelo en enseñanza, porque es que también nos hemos quedado muy atrás. Nos hemos quedado muy atrás. Que haya un colegio en el barrio, muy bien, pero yo quiero también ver qué coño se va a enseñar ahí. ¿Qué vais? Hombre, matemáticas no. Las matemáticas no lo discutamos, pero en otras cosas sí puedo discutirlo. ¿Qué es esto ¿qué es esto que estáis aquí explicando? Yo con unos grupos de maestros les decía, mira lo que tenéis, sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Digo, coño, pues lo que tenéis que hacer es escuelas de rebeldía, que a lo mejor alguno lleva a su hijo a la escuela de rebeldía. ¿Tú a qué has apuntado a tu hijo? En actividades, en ballet, y tú en natación. Dices, pues yo en escuela de rebeldía lo he metido para que sea rebelde. Es que no hay nadie que quiere que su hijo sea rebelde. Queremos que sean adocenados y pringados. Pues parece ser que sí. La sanidad, yo es que tampoco quiero que me operen. Vamos, yo me he hecho unos análisis y yo lo que quiero es aprobar. Que me dé el colesterol bajo para liarme a comer lo que me dé la gana. O sea, pero también la medicina hay mucha tela que cortar, porque también en cuanto te descuidas te colocan 4 pastillas o te quieren cortar algún cachito, porque como tienen las máquinas esas que ven tanto, digo, no veas tanto, que a lo mejor lleva ahí, el bulto ese lleva ahí toda la vida, desde nacimiento, ¿no? Entonces, es cuestionar las cosas, pero cuando yo digo el nuevo tejido, es que tenemos que entenderlo, porque a veces la lucha, tú estás tú estás viendo que hay subcontratas que hacemos lo mismo, tenemos que hacer debates con ellos, tenemos que inventar nuevas maneras. Mira, allí en Madrid teníamos una coordinadora de informática, y ellos se reunían el primer lunes de cada mes. El primer lunes de cada mes hacían una asamblea abierta, donde iban afiliados y no afiliados. Y eso dio mucho éxito. ¿Por qué? Porque la gente iba allí, hablaba de lo suyo, de lo demás, se tomaba unas cañas, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, si había elecciones, pues a lo mejor se presentaban. A lo mejor hay que plantearse así las cosas. Estamos a unos niveles muy bajos, porque fundamentalmente la gente no se considera trabajador, se considera, no sé, es una situación que hay. Y además, la manera que están organizados ahora los trabajos es que eres un fracaso. O sea, te echa el jefe y eres tú el fracaso. O sea, tú lo asumes como un fracaso, porque te han dicho que tienes que hacer no sé cuántas piezas, o te han dicho que no. No. Es que vamos a ver, si tenemos que hacer tantos productos, siempre hay uno que quedará al último. Esto es como una carrera. Bueno, ahí están los campeonatos, las olimpiadas. Coño, todos los tíos que corren ahí, todas las tías corren la leche, pero siempre hay uno que queda al último. Pues en las empresas pasa lo mismo, siempre hay uno que queda al último, que es el que hay que culpabilizar y echar para tratar, porque hay un problema también psicológico ahí, porque entonces te sientes como una mierda. Hoy en día los trabajos nos trituran, no porque sean muy físicos, no porque estés en la mina picando o en la obra, que también, ahí llega y estás cansado, sino porque ahora es el coco el que te tritura. Te coges una depresión, te quedas solo, bueno, te conectas, te hinchan a pastillas, la gente toma pastillas a punta pala de todo esto, y acabas hecho una mierda, te tiran a la basura y cogen otro, que hay muchos para trabajar. Entonces, cuando yo hablo de esa necesidad de que tenemos que trabajar con otras claves y con la gente, y los sindicatos tienen que estar abiertos. Y si no, hay que salir a la plaza y decir, oye, que si queréis saber algo del trabajo, si os preocupa, pues aquí estamos. El tema de los barrios es una consecuencia de la represión que hay en las empresas.
porque en las empresas, yo he tenido en mi empresa subcontratas y sabían que yo era del sindicato, entonces han ido de esas subcontratas y me han dicho: Paco, queremos hablar contigo, pero aquí no. Digo, ¿dónde hay que ir? Al gimnasio. Digo, pues a mí la gimnasia no me gusta, o sea, yo aprobé la gimnasia de casualidad. Bueno, no te preocupes, pero es allí. Y total, que tuve que ir a un gimnasio y ellas tenían un problema, eran unas chicas que tenían un problema, estaban trabajando para el banco, eran unas subcontratas, las querían despedir y querían el asesoramiento, pero no podían, porque si me veían hablando con ellas, rápidamente el jefe iba a hilar fino. Yo tengo compañeros que los han despedido por coger, no eran delegados sindicales, denunciar cualquier historia y los han despedido tranquilamente. O sea, el ser sindicalista sindicalista de verdad es una profesión de riesgo en muchas empresas. Estás en la lista negra, ya no vas a ascender en tu puñetera vida, que a lo mejor no te interesa ascender, pero es igual. Todos los pringados, yo ya no sé qué, y yo me quedo aquí. Tú estás... o sea, cuando hablamos de persecución, en otras épocas perseguían a tiros, pero ahora te persiguen con las listas negras. Yo tengo ahora que somos muy modernos, cogemos, nos presentamos a las elecciones y la lista que hemos presentado en las elecciones la ponemos en Facebook o en Internet. Y entonces, cuando yo voy a buscar trabajo, me dicen: hombre, pero usted se presentó a las elecciones. Claro, ya te han buscado ahí. Somos nosotros los que damos las pistas de dónde estamos. Entonces, hay una problemática. Pero sí es cierto que si tuviéramos pequeños locales en los barrios, claro, sí sería fácil, porque es un local es más fácil comunicarse ahí que comunicarse en la empresa. En la empresa está a lo mejor más constreñido, está más vigilado el tema, es más complicado, y en el barrio sí podemos vernos, ahí sí podemos establecer otros lazos, y bueno, y el mundo es mucho más que el trabajo. Es mucho más que el trabajo. Si no nos gusta esta vida, pues vamos a llevar otra, hombre, dentro de un orden. Ellos lo hacían, no estaban esperando a ver si hacemos la revolución y nos divorciamos y no sé qué, no, y aprendemos música, no, ya lo vamos a hacer. Entonces también tenemos que salir pues de ese ciclo. Yo no sé si saldremos en este ciclo o acabaremos todo tarumba a este paso, no lo sé. Yo tengo confianza de que también llegará un momento que nos cansaremos ya de ver películas, de estar aquí tiquití, y entonces diremos: coño, pues voy a quedar con la gente y vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y vamos a ver, porque muchos de los problemas no se solucionan hablando, pero por lo menos parecen menos problemas, o te enteras que los demás también tienen los mismos problemas, no laborales, sino sociales y de todo tipo. Y sí es cierto, lo de la sanidad viene de largo alcance. Además, la sanidad está mal en todas las comunidades y han gobernado todos, unos y otros, juntos, en compañía, solitario, nacionalista, no sé qué, no sé cuánto. Todos han estado ahí y todos han dejado pues que esto siga, es un negocio. El capitalismo, cuando tiene crisis, busca nichos de negocio, igual que las residencias. Hace 30 o 40 años la residencia de ancianos era de de las monjitas del San Juan de Dios, del no sé qué, o del, yo qué sé, del ayuntamiento, de una cosa de esta. Pero vieron que ahí había cacho y está todo metidos en todos los lados. Es un negocio, además cada más viejo, pues venga, más dinero y para adelante. Y han entrado en todos los sectores. Estamos en la crisis hay que llevarla así, nos llevan y nosotros además, pues eso, respondemos a lo primero. En Madrid se hacen unas grandes manifestaciones de sanidad, pero yo creo que sería más productivo que hiciéramos pequeñas concentraciones en los centros de salud y en los hospitales, y habláramos allí los usuarios y los trabajadores de los problemas de que hay, porque ¿qué está pasando? ¿Y qué modelo de sanidad también queremos? O sea, yo también quiero decidirlo, porque aquí nada es gratis, ¿eh? No nos olvidemos, no es gratis. Aquí también han salido unas cosas. Si tú tuvieras que operar de esto y de esto, cuesta mucho dinero. Coño, yo llevo toda la vida pagando la seguridad social. Fíjate, si lo hubiera metido en una hucha, el dinero que tendría. Entonces, tampoco, nada es gratis, todo lo pagamos, alguien lo paga, y normalmente somos los trabajadores los que pagamos todo. Entonces, esa es la primera historia, nada es gratis. El transporte, que en Madrid es gratis para los jubilados, no es gratis, de algún sitio lo habrán sacado, o ya lo habré pagado yo por adelantado.
Lo de las redes sociales sí, porque las redes sociales, vamos a ver, esto es un medio, pero esto no es un fin. Esto es un medio, me sirve para mandarte un mensaje, pero no es un fin. O sea, no se pueden hacer estas cosas de firmas, de cosas, no. Y aparte de eso, hay que hablar con la gente. Tenemos que hablar, no decirte, hay una concentración de Decalón en la calle Fuencarral 127. No. Yo tengo que llamarte y decirte, oye, que hay un compañero que le han despedido, coño, que lo has leído, sí, ya lo leí. Bueno, pero aparte que lo has leído, ¿tú sabes la putada que es que te despidan? ¿Tú sabes lo mal que se siente uno cuando está despedido? Es un drama. Es un drama, porque pues sí, cobrará el paro, lo que quiera. Le han echado a estos cabrones. Y este tío estaba cumpliendo con su trabajo. Y eso a veces hay que explicarlo. Y eso hay que hablarlo en directo, o por teléfono, o como sea. Falta eso. O sea, esto no evita lo otro. Esto hace que te envíes. Yo puedo enviarle a Chema 25 artículos, pero ¿se los va a leer o no? O a lo mejor no se los lee. Tendré que llamarle y decir, oye, Chema, te he enviado 25 artículos, de los 25 hay uno que es muy interesante, léetelo. Los otros son por si te aburres y tal y cual. O sea, es un medio, pero es que esto ya sirve para todo, ya, esto es para todo, hasta ya se liga con esto. Bueno, tengo una novia, ¿puedo tener una novia aquí metida? Tendrás que quedar con ella alguna vez, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, por favor, es que nos estamos volviendo, bueno, lo que somos, consumidores, y nos han metido esto, pero porque estamos muy desarmados, parece que si no, que nos llevan para allá y para acá, ¿no? Lo hablábamos hoy comiendo, lo de las plataformas, ya no puedes hablar de cine, ni de películas, ni de nada, que a mí me gusta. ¿Tú de qué plataforma eres? Pues bueno, claro, antes no. Coño, cuando había 2 canales, ya está, pues solo lo que echaban en la 1, porque lo de la 2 era un concierto o era un tostón, estaba claro, lo había visto o no lo había visto, pero ahora nos han llevado, vamos, ideológicamente nos tienen secuestrados. Y además, la gente, yo no estoy metido en estas historias, pero estás en círculos donde todo el mundo opina lo mismo. O de lo mismo, quiero decir, tú estás en un grupo de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea, que son todos pues de jóvenes de menos de entre 25 y 35 años, que además somos un poquito de izquierdas y no sé qué. Y entonces esa información ahí, no hay contraste de opiniones, y desde luego yo creo que el debate es necesario. No para llegar a conclusiones, hoy no vamos a llegar ni mañana, pero sí hay que seguir dándole vueltas, sí hay que seguir hablando de todas estas cosas y bueno, por lo menos para no sentirnos tan solos, ¿no? Por lo menos para no sentirnos tan solos. No hay más intervenciones. De responsabilidad nuestra, ¿no? Un poco, claro, solo queremos hablar de lo que nosotros queremos hablar, o sea, de la política. Que seguramente hay muchas formas de acercarse a la gente, que la gente, es decir, aparte de ver la televisión y no sé qué y no sé cuánto y de estar en un mundo evasivo, también tiene sus problemas y también nos podemos acercar y rebajar de alguna forma, estar ahí, ser cercanos. Yo creo que eso es importante. Yo no sé si hay más intervenciones, si no, daríamos por finalizado. Agradeceros a todos y a todas un poco la asistencia y quizás, por supuesto, agradecer a Paco su intervención y un poco quizás esa necesidad de debatir la tenemos que practicar en todo momento y en todo entorno, y con todas las personas y todo lo que podamos, hasta donde podamos, pero es importante que no nos quedemos de alguna forma, pues eso, anclados en la impotencia, no, nunca, ¿vale? Entonces eso, damos por terminada la charla, gracias por la asistencia y muchas gracias, Paco. Vosotros.